Dios le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos y todas las personas que nos ven a través de esta plataforma digital. En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza de la palabra bajo el tema Meditando en la palabra de Dios. Vamos a estar tratando la base bíblica, el libro de Josué, su capítulo 1, sus versículos del 1 en adelante como base bíblica principal. Gloria a Dios. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. En esta historia vemos que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, el Señor llamó a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: levántate, que tú introducirás a este pueblo a la tierra que he jurado a sus padres que le daría. Y le dijo, para que pudiera actuar en victoria y pudiera cumplir con el cometido de Dios, pues Josué debía cumplir ciertos requisitos que el Señor le ordenaba para que tuviera la victoria total. Hoy en día en la vida cristiana es lo mismo. El Señor nos da el respaldo total, pero nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos que establece su palabra. Y aquí en el libro donde acabamos de leer especifica varias demandas que Dios hace para que nosotros seamos victoriosos y que todo lo que nosotros hagamos o emprendamos nos vaya bien. Gloria a Jesús, santo es el Señor. No era una misión fácil la que tenía Josué, pues era introducir una nación de más de 2 millones de personas, a introducirle en un terreno que estaba ocupado por el enemigo, naciones más fuertes, más poderosas que ellos. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y la misión de Josué y el pueblo era arrebatarle esa tierra a los enemigos, gloria a Dios, santo es el Señor, y entregársela al pueblo como Dios había mandado, porque ya Dios la había entregado en sus manos. Entonces, una misión de tan gran envergadura necesitaba que el hombre de Dios, el líder, el hombre escogido, el llamado por Dios, pues se mantuviera cumpliendo con ciertos requisitos esenciales para que el respaldo de Dios estuviera en toda su totalidad en él. Gloria a Dios. El Señor le dijo, dice el versículo 5, capítulo 1 de Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo que han leído la historia de Moisés, pues hemos visto cómo Dios estuvo con Moisés, con poder, prodigio, manifestaciones del poder de Dios, haciendo milagros y señales
gloria a Dios, santo es el Señor, como pocos han hecho en la Biblia. O sea, Dios estuvo con Moisés como un poderoso gigante. Y asimismo el Señor le prometió que como estaba con Moisés, así estaría con él. Asimismo es hoy en día. Nosotros tenemos el respaldo total de Dios cuando nosotros nos andamos en la obediencia a la palabra y hacemos lo que Dios demanda. Pero si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos ordena en su palabra, pues nos salimos de la cobertura de Dios, y el respaldo total de Dios pues se ve menguado, no por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Y vemos aquí en el versículo 6 que el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Una de las cosas que el Señor demanda hoy en día en su pueblo es que se esfuerce, que sean valientes. Muchas veces nosotros los cristianos queremos que todas las cosas nos lleguen de manera fácil, sin ningún esfuerzo. O sea, simple y llanamente que todo nos salga a pedir de boca sin nosotros hacer ningún esfuerzo ni demostrar valentía en cuanto a las cosas. Y eso no es así. Usted está en un grave error. Usted tiene que esforzarse para que las cosas que Dios le dijo que son suyas, que usted va a poseer, que le corresponden conforme a la palabra, usted tiene que esforzarse para usted conseguirla. Dios no va con personas vagas, con cristianos que no quieran hacer ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera en trabajo, ni siquiera en la iglesia, en ninguna parte. Pues ellos creen que por el simple hecho de ya convertirse a Jesucristo, todas las cosas le van a llegar milagrosamente. No, es necesario que nosotros nos esforcemos para nosotros entrar. Dice el Señor: entrad por la puerta angosta, por la puerta pequeña, porque ancha es la puerta que lleva al camino de la perdición, y muchos son los que entran. O sea que para nosotros alcanzar las bendiciones de Dios necesitamos que seamos esforzados y valientes. El cristiano que no se esfuerza, o la persona que no se esfuerza para conseguir su objetivo, sus metas, las cosas que Dios le ha dicho que le corresponde, pues nunca la va a alcanzar. Y es lamentable que hoy en día la mayoría de los cristianos están en la iglesia sentados en el banco y no se esfuerzan por hacer ninguna actividad, ni siquiera por llevar a cabo el propósito para el cual el Señor los llamó. Muchos con grandes ministerios, muchos con un gran llamado, pero se han quedado ahí sentados porque ellos creen, ellos dicen: si Dios dijo, pues se va a cumplir. Es necesario que nosotros nos esforcemos para que las cosas de Dios sean manifiestas en nuestras vidas. Entonces le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya va a ser una promesa del Señor. Ya el Señor le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob que esa tierra se le iba a dar a su descendencia por heredad. Pero aún así el Señor le dijo: ya yo entregué todo eso en tus manos. Pero aún así el hombre de Dios necesita hacer un esfuerzo y ser valiente. ¿Para qué? Para lograr que las cosas que Dios ya ha dicho, ya ha decretado, se manifiesten en nuestra vida. Si usted se queda sentado y no se mueve en el propósito por el cual Dios lo ha llamado y no se esfuerza en ello, pues usted nunca va a conseguir lo que Dios le ha dicho que le pertenece. Y vemos aquí otra vez en el versículo 7 que el Señor le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, ahora el Señor le dice que solamente necesitaba esforzarse y no ser valiente. Ahora le dice: y sé muy valiente. En estos caminos es para valiente. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes, los violentos, lo arrebatan. O sea, que hay que arrebatar, hay que ser valiente, hay que ser muy esforzado. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, le dijo: varón valiente y esforzado. Cuando todo el mundo estaba escondido, gloria a Dios, santo es el Señor, por causa de los madianitas, Gedeón estaba bregando con el trigo, gloria a Dios, santo es el Señor, para que los madianitas no se lo llevaran. Mientras todos estaban escondidos, pues Gedeón estaba esforzándose y siendo valiente para tratar de asegurar el poco trigo, la poca cebada que ellos tenían ahí para su mantenimiento. Entonces, mientras muchos están escondidos, gloria a Dios, santo es el Señor, fuera de la voluntad de Dios, hay personas que están escondidos, pero están escondidos
haciendo lo que el Señor los llama, esforzándose y siendo valiente. ¿Para qué? Para ser conforme a lo que Dios ha mandado. Entonces el Señor ve que primero le dice esfuérzate y sé valiente, ahora le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero ahora el Señor especifica para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Muchas veces nos esforzamos en hacer muchas cosas y no nos esforzamos y no somos valientes para cumplir la palabra de Dios, lo que Dios mandó. Queremos llevar una vida como a nosotros nos place, y en estos caminos del Señor hay que esforzarse y ser muy valiente para obedecer a Dios y hacer conforme a lo que la palabra está escrito, porque de ella va a depender nuestra victoria cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios mandó, porque Dios solamente respalda lo que dice su palabra. Lo que usted se invente, o lo que diga Juan, o lo que diga Pedro, o lo que diga Pancho, esos son inventos de ellos, cuentos de ellos. Dios respalda lo que salió por su boca, su palabra, y en ella vamos a tener la victoria total si nos esforzamos y somos valientes para hacer y cumplir conforme a lo que en ella está escrito. Y yo lo que le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Nosotros tenemos que tener el fundamento en la palabra. No nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino en ella. Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No nos podemos desviar. Si el Señor dice que los ojos hay que ponerlo en Jesús, pues no ponga los ojos en su trabajo, no ponga los ojos en la familia, no ponga los ojos en otra cosa. Usted tiene que ponerlo en Jesús, porque eso es lo que manda la palabra. Por eso es que nosotros debemos ser esforzados y valientes para poner por obra y cumplir todo lo que el Señor mandó en su palabra. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y oye lo que le dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchas veces nosotros como cristianos no somos prosperados en las cosas que emprendemos. Nos va mal en muchos negocios, en la universidad, hasta en el mismo evangelio, porque queremos hacer las cosas como nosotros entendemos, y no miramos que el Señor nos llamó para que nosotros obedezcamos su palabra. Y la palabra dice que nosotros debemos ser dirigidos por su Santo Espíritu, no ser dirigido por tu conocimiento, ni por tu sabiduría, ni por lo que tú entiendas que es prudente. Aquí lo que es prudente es lo que dice la palabra de Dios. Santo es el Señor. Si eso no fuera así, el Señor no había dejado su palabra para que nosotros nos dirigiéramos por ella. No nos había dejado el Espíritu Santo para que nos recuerde la palabra que el Señor ha dicho. O sea, todo se fundamenta en la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, estamos cumpliendo con lo que dice Jesús. Estamos manifestando a Jesucristo, gloria a Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra, estamos meditando en el Señor. Entonces la fuerza del Señor viene a nuestra vida, la potencia del Señor viene a nuestra vida, la fe del Señor viene a nuestra vida, la sanidad del Señor viene a nuestra vida cuando nosotros meditamos en la palabra, y todo lo que hacemos o emprendemos nos sale bien, gloria a Dios. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? Es cuando usted lee la palabra y empieza a recitarla en la mente, a repetir la palabra. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier situación, usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted memoriza esa palabra, y esa palabra lo llena de fe, lo llena de fortaleza, lo llena de vigor, lo llena de esperanza, lo llena de gozo, porque la palabra produce gozo, alegría, fe, confianza. Dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando usted lee la palabra, la escucha, y usted se la repite a usted mismo, y la medita y se la aprende, es necesario que nosotros memoricemos muchos versículos de la Biblia, para que en momentos de debilidad, en momentos donde nos sentimos un poco deprimidos, pues nosotros entendamos, o tengamos miedo, entendamos que la palabra es que nos va a dar ese consuelo que necesitamos en ese momento. Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, es la espada del Espíritu.
Si usted no medita en la palabra, es como si el espíritu no tuviera una espada para defenderse. Entonces nosotros necesitamos meditar en la palabra para que, gloria a Dios, santo es el Señor, en los momentos de crisis, de tribulación, de miedo, de temor, nosotros tengamos esa palabra que nos dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí usted recita la palabra, y cuando usted le recita la palabra, eso es como una espada que golpea al enemigo, porque el enemigo sabe, ¿no? Este hombre, esta mujer de Dios tiene conocimiento de quién es su Dios, de quién es la palabra, y él está fundamentado. O sea, es difícil que el enemigo derribe a una persona, gloria a Dios, que está meditando constantemente en la palabra. La palabra te dice a ti que ores, la palabra te dice a ti lo que tienes que hacer. Por eso es tan importante conocer la palabra. El Señor dijo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. El Señor Jesús dijo en una ocasión: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida? Por medio de su palabra. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien delante de Dios? La palabra. Cuando usted ve la palabra le dice cómo usted tiene que comportarse, qué Dios demanda, cómo usted debe manejarse, gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Hay que hacer conforme a lo que está escrito en la palabra, no conforme a lo que usted entiende. Eso es lo que dice la palabra. Yo dejo la Biblia para que nosotros nos manejemos por ella. Ella dice todo lo que hay que hacer, gloria a Dios. Santo es el Señor. Mi alma te bendice. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros meditamos en la palabra, la guardamos y hacemos conforme a todo lo que en ella está escrito, dice que haremos prosperar nuestro camino. Y todo, cuando habla de todo, significa todo. Cuando usted obedece a la palabra y guarda la palabra, usted anda en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando andamos en la perfecta voluntad de Dios, todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere fue lo que Él mandó en su palabra. Pero cuando usted empieza a dejarse guiar por otras palabras que no es la palabra de Dios, no andamos en la perfecta voluntad de Dios, y entonces andamos por nuestra propia cuenta. Ahí no hay respaldo del cielo. El Señor solamente respalda lo que Él dijo en su palabra. Por eso es tan importante que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, nos ciñamos siempre por la palabra, meditemos en ella para ser conforme a lo que en ella está escrito. No lo que escribió Juan, no lo que escribió Pedro, no lo que escribió Pancho, no, lo que escribió el Señor en su palabra, porque ahí está la victoria total. Jesucristo en una ocasión dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo envió. Asimismo estamos usted y yo, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice la palabra, que nos convirtamos a su Hijo Jesucristo, que los honremos, que sigamos sus pisadas, gloria a Dios, santo es el Señor, y obedezcamos su palabra en todo. Y vemos como aquí en el versículo 9 de Josué capítulo 1 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, el Señor otra vez, en 3 ocasiones ya en este capítulo, le ha dicho a Josué que se esfuerce y que sea valiente. El cristiano tiene que ser esforzado y valiente. Si no es valiente, va a tener temor y no va a poder cumplir con lo que Dios le mandó. Y si no se esfuerza, no va a lograr ninguno de los objetivos planteados. Ni siquiera en su vida secular por ahí. Si usted no se esfuerza para usted lograr un objetivo, usted va a ser una persona fracasada toda la vida. Si usted se inscribe a la universidad y no se esfuerza para usted lograr cumplir con el pensum, con el requisito de la universidad para esa carrera, usted nunca se va a graduar. Asimismo es en los caminos del Señor. Si usted no se esfuerza para usted lograr que las cosas que Dios le ha dicho que le pertenecen, que usted debe lograr, si usted no se esfuerza, si usted no es valiente, usted nunca lo va a conseguir. Dice: no temas ni desmayes.
Muchas veces tendemos a tirar la toalla. Y el Señor nos manda que no debemos sentir temor, ni debemos desmayar en el propósito, sino que seguir hacia adelante, seguir hacia adelante. Gloria a Dios, santo es el Señor, pidiéndole al Señor que nos dé fuerza, que nos fortalezca. Dice la palabra en el libro de Isaías que Él es el que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Gloria a Dios. En el libro de Filipenses, santo es el Señor, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros sintamos que no tenemos fuerza, tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca. Y la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. O sea, nosotros no debemos depender por nuestros propios medios, sino con los medios que Dios dejó. Y el Señor Jesús dijo: sin mí, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros día tras día tenemos que buscar siempre del Señor, de su palabra. ¿Para qué? Para nosotros poder cumplir con la meta. Porque nosotros, separados de Jesús, nada vamos a hacer. Y en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice el Señor que no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, la palabra es que nos dice cómo es que debemos proceder. Y si nosotros ponemos en obra, nos esforzamos, somos valientes, no desmayamos y seguimos hacia adelante, dice la palabra: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si nosotros obedecemos a la palabra, obedecemos y hacemos conforme a lo que en ella está escrito, dice que el Señor va a estar con nosotros. Para donde quiera que nosotros nos movamos, el Señor va a estar respaldando. Pero es cuando nosotros cumplimos, gloria a Dios, con lo que Él mandó. También en el libro de los Salmos, su capítulo 1, gloria a Dios, santo es el Señor, el salmista viene también a confirmar esa palabra que el Señor le dio a Josué. Dice la palabra, Salmos 1, gloria a Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es necesario que el cristiano entienda que tiene que tener contacto con la palabra de día y de noche. Usted tiene que orar todos los días. Asimismo, usted tiene que tener contacto con la Biblia de día y de noche, meditar en ella. No meditar en el problema, no meditar en la situación actual del mundo, en la crisis que estamos viviendo. No, medite en su palabra, medite en ella. Muchas veces tenemos una gran cantidad de problemas porque en vez de estar meditando en la palabra de Dios, lo que estamos meditando en el problema, en el chisme, en lo que me dijo aquel, el otro, cuando Dios nos mandó a que de día y de noche meditemos en su palabra. ¿Y cómo meditamos en su palabra de día y de noche? Si nosotros de día y de noche sacamos un tiempo especial para nosotros leer la Biblia. Por la mañana es bueno que usted lea la Biblia, y en la noche también. Y cuando tenga tiempo, lea la Biblia. Muchas veces duramos más tiempo en el celular, chateando, hablando con los amigos, haciendo un sinnúmero de cosas, que en contacto con Dios y con su palabra. Debemos orar y debemos leer la palabra. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque cuando nosotros meditamos en la palabra, o sea, en la ley del Señor está nuestra delicia, es como algo delicioso. Cuando nosotros tenemos pasión por la palabra, tenemos deleite por ella y meditamos en la palabra día y noche, dice el Salmo 1, versículo 3, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo. Yo no sé si ustedes se han fijado, cuando hay un árbol que está cerca de un arroyo, o sea, de donde pasan corrientes de aguas, ese árbol siempre está verde, siempre está frondoso y nunca deja de dar fruto. Asimismo somos nosotros, cuando obedecemos la palabra, es como si estuviéramos plantados en el río del Espíritu. Todo lo que nosotros hagamos o emprendamos nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque vamos a estar alimentados siempre de la fuente, vamos a tener esa agua fresca, viva, corriendo. Dice que por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra, estamos en obediencia a Dios, esos ríos del Espíritu, ríos de agua viva, van a estar corriendo
en todo nuestro ser y todas las cosas nos van a salir bien. Cosas que para las personas se le hace difícil o se le hace imposible. Usted, gloria a Dios, santo es el Señor. El Señor hace que a usted las cosas, todo lo que usted haga o emprenda, le vaya bien. ¿Por qué? Porque si usted está plantado junto a corriente de agua, no importa que llegue la sequía, no importa si llueve o si no llueve, usted tiene su fuente permanente. Y nosotros como cristianos tenemos una fuente interna y esa fuente es eterna, o sea, es inagotable. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, gloria a Dios, santo es el Señor, tenemos la fuente de agua viva, la fuente de agua de vida, gloria a Dios, en nuestra vida. Y que no importa cuál sea la situación del mundo, que andemos en sequedales, no importa por donde usted esté atravesando, el Señor le va a usted suplir todos los recursos que usted necesita si usted anda en la perfecta voluntad. El pueblo de Dios se mantuvo 40 años en el desierto y en esos 40 años no tuvieron falta, gloria a Dios, de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitaban, esa fuente de vida se lo suplía. Bebían agua de la roca, le llegaba maná del cielo, el Señor le envió codornices, gloria a Dios. Había una nube que lo cubría de día y de noche. De día era como nube para cubrirlo del sol, y de noche era como columna de fuego para alumbrarle el camino por donde debían andar, y también para la fiera que habían en el desierto. Esa columna de nube de fuego pues dispersaba, o sea que ellos andaban seguros. Pero cuando el pueblo desobedecía la cobertura de Dios, se iba de ellos, y ahí tenían problemas, llegaban mortandad. Pero cuando el pueblo se sometía, gloria a Dios, todos los pueblos de alrededor tenían temor de ellos. Naciones más fuertes, más poderosas que el pueblo de Israel, tenían temor de ellos. ¿Por qué? Porque cuando andamos bajo la cobertura de Dios, en obediencia a su palabra, todo el mundo tiene que someterse. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mi alma te bendice. Pero eso solamente lo logramos cuando nosotros andamos en una total obediencia a Dios, haciendo lo que dice su palabra, meditando en ella y tratando de esforzarnos y ser valientes para cumplir lo que en ella está escrito. Nosotros, el Señor no nos pide muchas cosas, sino que obedezcamos a su palabra, que nos esforcemos y seamos valientes para cumplir lo que en ella está escrito. Y entonces el Señor nos va a dar garantía, nos da la promesa de que todo lo que hagamos o emprendamos nos irá bien. Muchas personas tienen por costumbre, gloria a Dios, cumplir con una parte de la palabra y otra parte no. El Señor no mandó a que nosotros cumplamos, gloria a Dios, santo es el Señor, con una parte de la palabra, sino que debemos guardar todo lo que en ella está escrito. Gloria a Dios, santo es el Señor. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a los discípulos: "Y por todo el mundo, gloria a Dios, y prediqué el Evangelio". Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Dice: "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones", o sea, a toda la parte del mundo, "bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Dice el 20: "enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado". O sea, el Señor no le dijo que guarden una parte, que guarden otra, que guarden todo lo que Él había mandado. Dice: "Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén". El Señor siempre ha establecido que la palabra hay que guardarla toda, no la parte que a mí me conviene, y la parte que no me conviene pues no la guardo, no. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis fue el Señor que la inspiró. Dice: "y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella". O sea, nosotros debemos andar en las obras del Señor, guardando lo que está escrito, lo que el Señor nos manda, para que nosotros podamos garantizar que todas las cosas que hagamos nos va a salir bien. Cuando hablo de todas las cosas, significa todo: empresa, trabajo, universidad, nuestra vida familiar, todo. Si nosotros cumplimos con guardar la palabra, todo nos va a salir bien. Pero cuando nosotros nos desobedecemos a la palabra, pues van a venir los problemas. Gloria a Dios, santo es el Señor. Por eso el Señor nos manda
que nos esforcemos y que seamos valientes. En el libro de Josué, en 3 ocasiones, el Señor manda esa palabra: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para que cumplas con lo que en ello está escrito. Dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. O sea, la Biblia nosotros no podemos apartarla de nuestra vida nunca, porque si nos cuidamos de hacer conforme a lo que en ella está escrito, entonces todo nos va a salir bien y vamos a ser de bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde.